Hola, en este vídeo vamos a ver cuáles son las partes que contiene un protocolo de revisión con un formato estándar y también cómo escribir este protocolo de revisión. De modo que al final de este vídeo debéis estar preparados para poder hacer vuestro trabajo de escribir este protocolo de revisión y poder difundirlo o comentarlo con vuestro entorno cercano para que os ayuden a mejorarlo. Vamos a empezar analizando cuáles son las partes que debería tener un protocolo de revisión. Por supuesto, cada conjunto de investigadores, cada comunidad científica o cada tutor de doctorando, por ejemplo, puede tener diferentes visiones acerca de qué es lo que, o incluso los programas de doctorado podrían tener diferentes visiones de cuáles son los contenidos. Pero yo creo que en un 70-80% como mínimo coincidirían con esta estructura, que es una estructura muy parecida a los informes de investigación que haréis después de hacer esta revisión. Este es un formato estandarizado y la ventaja que tiene el formato estandarizado es que permite a las personas que lo leen encontrar rápidamente cuál es la información relevante que les interesa. Y por otro lado, a los autores, es decir, probablemente a vosotros, que sois los que estáis viendo este vídeo, el formato estandarizado lo que os permite es daros una estructura y evitar que se os olvide hacer alguna de las cosas que tenéis que hacer porque os conviene hacerlas. Es decir, la ventaja de representar todas estas cosas, cada uno de estos bloques dentro de la estructura tiene su sentido. Y si no lo completáis, habrá algo en vuestro proceso de revisión que se resentirá. Vamos a ir conociendo cada uno de ellos con un poquito más de detalle. En primer lugar, debería tener un título y os sugeriría que usaréis un título centrado en los objetivos que perseguís. Aquí tenéis un ejemplo basado en la Cochrane, la Asociación Cochrane, sobre revisiones de literatura, y ellos buscan unos títulos que sean muy explícitos acerca de qué es lo que estás buscando. Es decir, queremos evaluar los efectos de determinada cosa para determinado resultado en un conjunto de personas, poblaciones o ámbito donde quiero trabajar, y con eso centramos muy bien con el título de qué va a ir la revisión. Esto creo que es un aspecto importante, a mí personalmente me gusta y por eso os ofrezco esta sugerencia de cómo poner el título en este formato. Lo siguiente es poner cuáles son los autores o las personas que van a contribuir en esta revisión y la persona de contacto. Probablemente sería recomendable hacer explícito cuál es la contribución de cada una de las personas, es decir, qué van a hacer cada uno de los investigadores. Si todos van a trabajar en todas las fases, simplemente se pone así. Si hay personas que van a estar más centradas en la recolección o búsqueda de las fuentes, otros que van a estar más centrados en el filtrado y otros que van a estar más centrados en la codificación y generación del informe, pues también sería conveniente que especificarais cuántos van a estar en cada una de esas fases, cómo vais a trabajar, de modo que el grupo tenga más claro cómo funcionáis y también para que os puedan hacer sugerencias otras personas que vean vuestro protocolo sobre qué aspectos podríais mejorar incluso en la estructura organizativa de vuestro trabajo como grupo. Posteriormente hay un bloque donde estáis marcando cuáles son los fundamentos teóricos o la base por la cual hacéis esta revisión, donde lo que explicitaréis o describiréis es qué se sabe sobre el tema y por qué es interesante hacer esta revisión en este momento, cómo se relaciona con otras revisiones o con otros trabajos previos que hay, cuál es la contribución que vais a estar haciendo, o sea, para qué es importante hacer esta revisión, qué nos va a ayudar, qué ventajas tendrá leer el producto de lo que yo estoy haciendo. En la primera parte de marco teórico es importante que hagáis una definición y una descripción de todos los términos importantes o variables o conceptos con los cuales vais a trabajar en la revisión, ¿vale? De modo que todo el grupo de investigadores interprete del mismo modo el concepto o los conceptos sobre los cuales trabajáis, o la variable de resultados que queréis identificar, o qué significa cada una de las intervenciones que queréis analizar, ¿vale? Para que eso lo tengáis claro vosotros y al mismo tiempo lo puedan tener claro la gente que revise vuestro trabajo posteriormente. El siguiente bloque importante es que especifiquéis cuáles son los objetivos que perseguís. Probablemente esta parte empiece con algo muy parecido al título y quizá necesitéis hacerlo más concreto con una serie de objetivos específicos. Este en principio sería el objetivo general y cuando tengáis objetivos específicos los detalláis en esta sección. Si no, simplemente sería prácticamente repetir el título. Y después hay dos partes que tienen que ver con método. Uno es hacer explícitos los criterios de inclusión, exclusión
de los artículos que vais a tener como objetivo de incluir en esta revisión, y luego también los métodos con los que vais a obtener estos datos, en qué bases de datos vais a buscar, si va a ser en bases de datos o en qué otras bibliotecas o fuentes vais a manejaros, en qué horizonte temporal vais a acotar esta búsqueda, cómo vais a realizar estas búsquedas, cuál es la estrategia de búsqueda que vais a emplear en determinadas bases de datos, cómo vais a analizar los datos posteriormente, cuántas personas o qué proceso vais a seguir para garantizar la fiabilidad de las diferentes personas que filtran los resultados que os vienen de la revisión automática, si tenéis varias personas que van a hacer estas cosas. Todo este tipo de detalles que tienen que ver con método y cómo vamos a ir trabajando, lo incluís en esta parte de método. Y por último, establecéis un plan de trabajo donde fijáis más o menos las principales etapas que vais a realizar y las fechas en las cuales tenéis previsto realizar estas etapas. ¿Por qué vale la pena hacer todo este esfuerzo de crear un protocolo de trabajo? ¿No sería mejor ahorrarnos este tiempo y pasar directamente a hacer la búsqueda y coger los datos y empezar a analizarlos y hacer lo que realmente nos interesa? Bueno, yo personalmente creo que todo el tiempo invertido en hacer este protocolo es un tiempo no solo ahorrado, sino un tiempo que ganáis exponencialmente en vuestro trabajo posterior. Es decir, si no gastáis, no sé qué os puede costar esto, igual 10-15 horas haciendo el protocolo desde el principio hasta el final, estas 10-15 horas os van a ahorrar 200 o 300 horas después, seguro. Va a evitar repetir estrategias porque habéis perdido el norte, un montón de problemas, ¿vale? Por otra parte, si esto nos convence, ahí os voy a intentar desglosar estas ventajas. Por un lado es que os va a resumir cuáles son todas las decisiones o acuerdos que habéis llevado en el grupo. Por un lado os va a ayudar a vosotros a manteneros centrados y por otra parte va a permitir la replicación de vuestro trabajo, y esto es esencial en la ciencia. Si vosotros habéis llegado a un conjunto de artículos y nadie más puede llegar a ese conjunto de artículos, hay algo que ha fallado. Y debéis hacer todo lo posible para que esto no ocurra. Llegáis aquí siguiendo un proceso y cualquier persona que siga el proceso debe llegar a algo similar, y esto solo se puede conseguir si establecéis un buen protocolo. Después también va a permitir que personas que os conozcan, en las cuales difundáis este protocolo, os puedan hacer sugerencias para mejorar vuestro proceso antes de empezar a hacer las cosas. De modo que os pueden ayudar a evitar errores, os pueden ayudar a potenciar o mejorar vuestra revisión. Y en el peor de los casos os pueden decir, ¿dónde vais haciendo esta revisión? Si esto ya se sabe, si esto ya lo ha hecho, fulanito acaba de publicar una en tal revista. Genial, os acaban de ahorrar un montón de meses de trabajo que al final se irán a la basura porque vais a llegar a lo mismo que ya está publicado. Entonces es muy interesante hacer esto, difundirlo y que os ayuden a mejorar y potenciarlo. También va a permitir que se evita la duplicación. En el momento que haya varias personas haciendo estas cosas, pues sabréis que hay otros que quieren hacer lo mismo que vosotros y uno de los dos tendrá que cambiar el trabajo que está haciendo, o lo que tendréis que hacer es fusionaros para hacer un trabajo mucho más interesante en un grupo más amplio de personas que pueda ser mucho más potente y cubrir un abanico mucho más grande, porque en el fondo estáis intentando las mismas cosas. Como acaba el protocolo con un plan de trabajo, esto os va a ayudar a conseguir los recursos, establecer las personas, fijar los calendarios y sobre todo ir comprobando si estamos progresando en el modo que esperábamos y hacer las acciones oportunas para corregir las desviaciones. Y otro de los aspectos que creo que tiene interesante es que esto puede ser publicado. El propio protocolo es un objeto de investigación que puede ser debatido quizá como un working paper para que la comunidad científica sepa lo que estáis haciendo, lo sepa con antelación. Me da lo mismo que sea un working paper, que sea en un congreso o que sea en un grupo de trabajo. Y sería conveniente que en caso de ser publicado, cuando hagáis el artículo definitivo y publiquéis el artículo definitivo, pongáis un vínculo a la publicación de vuestro protocolo de trabajo, de modo que conseguís que haya una transparencia. Es decir, al final habéis logrado algo que estaba basado en algo que estaba en el origen, y las personas que lean vuestro artículo pueden comprobar que hay una traza bien hecha desde el principio de vuestra investigación hasta el final. Creo que en estos momentos espero haberos convencido de por qué es interesante escribir un protocolo y cuáles son las partes que contiene y cómo escribirlo. Tenéis algunas referencias aquí sobre cómo hacerlo, y estos dos artículos pueden ser dos ejemplos de protocolos de investigación, no como tal, pero sí como artículos derivados de unos protocolos de investigación. Tenéis aquí dos fuentes, una en inglés y otra en castellano, sobre cómo escribir un protocolo muy centrado en la visión que tiene la Cochrane Review, y tenéis aquí dos ejemplos de protocolos de investigación.